Abramos nuestras Biblias en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro, capítulo 1, vamos a leer el versículo 5 en adelante. Dice así la palabra de Dios. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien, sin haber visto, ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Oremos. Padre bendito, al abrir tu palabra, Señor, tú nos muestras, oh Dios, nos enseñas lo que significa creer, tener confianza en ti y cuál es la naturaleza de esa fe salvadora, cuál es la naturaleza de esa fe preservadora en la vida de tus hijos, Señor. Queremos que al abrir tu palabra tú nos muestres, Señor, tu verdad, nos reveles tu verdad a nuestros corazones, que sean el fundamento, la base, el sostén de nuestras vidas, aún en medio de las dificultades y las pruebas de esta vida. Señor, que nuestra fe, al ser probada, Señor, sea hallada en gloria, en alabanza, Señor, y en honor, como tu palabra nos llama, Señor, a anhelar. Te pedimos, Padre, que tú seas aquel que obra en nuestros corazones y nuestras vidas para ser hallados de esta manera delante de ti. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, por medio de tu Espíritu Santo. Señor, cumple tu propósito, haz tu obra en nosotros, Señor, y no dejes ningún corazón duro de incredulidad. No dejes, Señor, ningún corazón rebelde que esté escuchando, Señor, este mensaje, tu palabra, que no quede duro, Señor, que tú con tu Espíritu Santo rompas, amoldes el corazón de cada uno de nosotros para tener una fe pura, verdadera, que dé fruto para arrepentimiento y vida eterna, una fe que perdure a través de las pruebas. Es nuestra oración en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. La verdadera fe a través de las Escrituras es una fe que trae fruto. Muchas personas hoy día hacen profesión de fe, de una fe que luego no vemos unos frutos evidentes en su vida. La Biblia es clara en que la fe verdadera siempre trae frutos y que no hay verdadera fe sin una evidencia de salvación. El apóstol Pedro nos va a hablar en su carta acerca de esa fe evidente, una fe que es una fe segura, una fe que es una fe gozosa, una fe probada, una fe que es esperanzada y una fe que es aplicada. La fe verdadera siempre pasa la prueba de la veracidad. Es una prueba, es una fe constante, es una fe que permanece aún en las circunstancias más difíciles, porque la verdadera fe no es una fe producida por el ser humano. De hecho, la Biblia nos habla de que no hay nada bueno en el hombre, de que nosotros no podemos producir fe por nosotros mismos. De hecho, Efesios 2, capítulo 2, versículo 8 y 9 nos dice que la fe, somos salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, un regalo de Dios, de la gracia y la fe que son dadas al hombre en el momento de creer. Entonces, cuando nosotros decimos que tenemos una fe verdadera, la fe verdadera es evidenciada en las Escrituras. Y el apóstol Pedro va a ser claro en este pasaje hablándonos de cómo se ve una verdadera fe. En segundo lugar, vamos a ver una fe gozosa. Versículo 6 dice, en lo cual ustedes se regocijan grandemente. Y luego en el versículo 8 también vuelve y dice, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria.
La verdadera fe es una fe que produce un gozo que va más allá de las alegrías humanas. El gozo que habla la Biblia, este gozo que Pedro está hablando acá, no es un sentimiento superficial, breve o circunstancial. Es un gozo que es profundo, que es pleno, que de hecho no es humano, es un gozo sobrenatural. Es el gozo que es derramado en el corazón del creyente a través de la persona del Espíritu Santo. Ese gozo es un gozo que no depende de las circunstancias, no depende del éxito o de las expectativas humanas, depende totalmente de Dios y es independiente de las circunstancias porque es un gozo que está basado en una confianza plena en la salvación. ¿De dónde proviene este gozo? Este gozo proviene del contenido de la fe. Ese gozo entiende al Dios en quien ha creído, confía en su palabra, descansa en sus promesas. Por lo tanto, no hay nada en esta tierra pasajera, efímera, en este mundo que pueda teñir, borrar, nublar la fe que proviene de Dios y ese gozo como resultado de esa fe profunda. Así que ese gozo es un gozo maravilloso. Recordamos, por ejemplo, a Pablo y a Silas en la cárcel. Y ellos estaban encarcelados luego de haber sido lacerados en latigazos, puestos en la cárcel, en una cárcel fría, oscura, sujetos a un cepo. Y ahí en medio de esas circunstancias ellos cantan con gozo. El gozo del creyente es una de las armas más poderosas de evidencia de la obra de Dios en la vida de una persona. Es innegable. No es algo que una persona normalmente pueda producir. Nadie produce gozo de circunstancias difíciles. ¿Cómo es posible que en medio de algo, de una situación del sufrimiento o una situación de circunstancias difíciles, el creyente pueda tener gozo? Otra vez, no es un sentimiento superficial que es fingido o tratado de producir para aparentar más espiritual, sino que es una fuente genuina de gozo del corazón que se expresa aún en las circunstancias más difíciles porque está basado en algo sobrenatural en la persona de Dios. Así que ese gozo es profundo y ese gozo está ligado a la esperanza que tenemos en Él, está ligada a la persona de Dios, está ligada a la salvación a la cual hemos recibido, por lo cual es ese gozo, ese doble gozo. Me encanta la traducción nuestra que habla de regocijar. En el sur de América, en Argentina, utilizan la palabra ¿verdad? Para el doble, doblemente gozoso, regozoso. Regocijarse es un gozo superior y ambas veces utiliza el adjetivo grandemente. Ese es un gozo grande, un gozo que no es humano. Y me encanta también que habla de que es un gozo inefable. Literalmente esta palabra significa que no tiene cómo expresarse, es superior al habla. No podemos expresar, aunque tratemos de explicar el gozo del Señor a una persona que no conoce al Señor, no lo va a entender. Es un gozo que para poder comprenderlo totalmente debe ser experimentado por el nuevo nacimiento. Así que una evidencia que es profunda, no fingida, la salvación es este gozo. Y luego también habla de que es un gozo lleno de gloria, lleno de gloria. Y esta expresión nos habla de rendir la alabanza más plena, más profunda. Ese gozo produce alabanza, un brote de alabanza en el corazón y que no puede contenerse y se expresa en oraciones, se expresa en adoración, en canto, en glorificar a Dios con nuestros labios y con nuestras vidas. Así que una verdadera fe produce este gozo. Ahora,
Ese gozo no puede ser imitado, no puede ser fingido. Hay personas que tratan tal vez de fingir el gozo, pero ese gozo es un gozo que solamente viene por la obra maravillosa del Espíritu Santo cuando el pecador viene en arrepentimiento y fe a la persona de Cristo, recibe un nuevo corazón, y ese nuevo corazón dado por el Espíritu Santo y su presencia trae consigo ese gozo que es tan maravilloso, que nos mantiene en las circunstancias difíciles. ¿Cómo podemos nosotros como creyentes vivir en una situación tan difícil como la que vivimos hoy día? Bueno, porque nuestro gozo no depende de las circunstancias, depende de la persona de Dios. Está anclado a la redención que tenemos en Cristo, a su gracia maravillosa e inmensa. Y esa gracia, esa fe profunda que tenemos, produce un gozo en el creyente, que es el que nos sostiene en medio de las circunstancias más adversas que podamos experimentar. En tercer lugar, vamos a ver una fe probada, una fe probada. Sigue diciendo el versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de la fe de ustedes, más preciosa que el oro, que perece, aunque probado por fuego, sea hallada, que resulte en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Aquí nos habla de la prueba de la fe, pasar por diversas pruebas, ser afligidos por pruebas. Ahora, esto que estaban pasando los creyentes en la dispersión, a los cuales Pedro le está escribiendo, no son los primeros en haber pasado por prueba en su fe. Si vemos en el Antiguo Testamento, vamos a ver también cómo Dios probaba a su pueblo para mostrar lo que había en su corazón, para mostrar la calidad, la magnitud de su fe. De hecho, cada vez que encontramos la prueba, está ligada a la prueba de la fe. Así que la prueba siempre es la prueba de la fe, de la confianza. Santiago, capítulo 1, también utiliza la misma expresión en el versículo 3, cuando dice, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia. La prueba de su fe. Siempre la prueba viene al ser humano, al creyente más bien, a probar su fe. No porque Dios no sepa la calidad de nuestra fe, que Dios no sepa si creemos o no. La prueba viene a evidenciar ante nuestros propios ojos la calidad de nuestra fe. En Salmo 66 nos habla al respecto cómo Dios probaba al pueblo de Israel. Israel dice, porque tú nos has probado, oh Dios, nos has refinado como se refina la plata, nos metiste en la red, carga pesada pusiste sobre nuestros lomos, hiciste cabalgar hombres sobre nuestras cabezas, pasamos por el fuego y por el agua, pero tú nos sacaste a un lugar de abundancia. Dios prueba la fe. Él nos quiere mostrar la calidad y la veracidad de nuestra profesión de fe. Nosotros somos fácilmente engañados por nuestro corazón engañoso. Nosotros muchas veces tenemos puntos grises y puntos ciegos que no entendemos de nuestra propia vida, nuestra propia fe. Pero la prueba viene a solidificar esa fe. Asimismo, cuando un metal es puesto en el horno, no es puesto el metal en el alto horno para ser destruido. Todo lo contrario, el herrero pone el metal en el horno para que el metal sea purificado. Claro está, el fuego viene a derretirlo, pero las impurezas vienen a salir a la superficie para que luego puedan ser pulidas de manera tal que a través de ese proceso el metal viene a ser llevado a una mayor pureza. Dios quiere llevarnos por el fuego de la prueba, no para destruirnos, no para humillarnos en el sentido de
de aplastarnos. Dios quiere mostrarnos la calidad de nuestra fe y por medio de ese proceso purificar nuestra fe. Así que no podemos ser prontos a decirle a Dios, sácame la prueba, quítame la situación difícil, porque es muchas veces a través de ese proceso que Dios va a purificar nuestra fe, que va a mostrar, y las impurezas de nuestra fe saldrán a la superficie y Dios va a limar las asperezas de esa superficie de nuestra vida para que entonces nuestra fe venga a ser hallada pura. Y Dios utiliza la prueba en este sentido. Así que, ¿cuál es el propósito de las pruebas? Bueno, Dios está evaluando y está mostrando a nuestro corazón la calidad de nuestra fe. Quiere mostrar la resistencia al pasar por el sufrimiento. Hay 3 palabras que se traducen como fe probada o prueba, y una nos habla precisamente de la evaluación para probar si la fe es auténtica, la que encontramos en el versículo 7, la prueba de vuestra fe. Pero hay otra palabra que va más allá a hablarnos de un carácter refinado, y es aquella que encontramos luego más adelante en el capítulo 4, versículo 12, cuando Pedro dice: amados, no se sorprendan del fuego de la prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese. Así que esta es una prueba, esta palabra más en sentido que el carácter es refinado. La fe es probada, el carácter es refinado. Y luego lo que encontramos en Santiago, vamos a ver también un compromiso probado, una prueba a través de la cual se evalúa la calidad del compromiso de la fe. Santiago 1:2 dice: hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando os hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Entonces, Dios va a movernos a través de la prueba para cumplir sus propósitos divinos. Pero recordemos Romanos, Pablo nos dice, Romanos capítulo 8, todas las cosas les ayudan a bien a los que conforme a sus propósitos son llamados. Dios va a obrar para bien el proceso de la prueba, para purificar nuestra fe, para solidificar nuestra vida, para refinar nuestro carácter, para consolidar nuestro compromiso. Y eso es una buena obra que Dios hace en la vida de sus hijos, porque estamos en sus manos, a pesar que de disciplina y son de amor. A pesar de que podemos pasar por la prueba del dolor, ninguna disciplina al momento parece ser causa de gozo, dice el autor a los hebreos, pero luego trae su fruto apacible. Dios traerá su fruto producido en nosotros cuando nosotros pasamos por la prueba. Pero algo importante en ese proceso es que nosotros debemos procurar salir aprobados de la prueba, que es el énfasis de Santiago cuando habla de que para que sea aprobado, pasada la prueba, podamos ser aprobados. Nosotros debemos tener la actitud y la sumisión al Espíritu Santo para que Él haga la obra en nosotros de manera tal que traiga el fruto que nosotros queremos. Así que no seamos prontos a decir: Señor, sácame de la prueba, sino más bien: Señor, haz tu obra en mi corazón. Que es una manera diferente de orar, pero es una manera bíblica de orar al entender el proceso de Dios en medio de la prueba en la vida de sus hijos. En cuarto lugar, vamos a ver una fe esperanzada. Al final del versículo 7 dice: en la revelación de Jesucristo, a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él. La verdadera fe es una fe esperanzada, es una fe que pone su esperanza en la manifestación de su Señor y de su Salvador. La fe verdadera busca y ama la venida de Cristo, porque es ese deseo ardiente en el corazón, en el alma del verdadero creyente, tener un encuentro final y permanente, eterno con su Salvador. No hay mayor anhelo
en el corazón de un creyente, debe ser el mayor de los anhelos de un creyente, el momento en que pueda ser unido nuevamente con su Señor y Salvador Jesucristo. Dice en la revelación de Jesucristo, me encantan las palabras de Pedro y de las Escrituras cuando hablan de la segunda venida de Cristo, hablan de su revelación. Él se revela en gloria. Sus discípulos, mientras el Señor estuvo acá en la tierra, tuvieron una pequeña luz, una pequeña prueba de lo que es la gloria de Cristo revelado ahí en el monte de la transfiguración. Pero todavía esa gloria no tiene comparación a su gloria perfecta y completa, revelada en toda su magnitud al venir en su segunda venida, con gloria y poder, con sus huestes de ángeles celestiales. Y un día los suyos le veremos, seremos llamados ante su presencia, estaremos con Él, reinaremos, dice la palabra de Dios, con Él en gloria. Qué hermoso es eso, sin haberle visto. Y luego dice, no ven, el versículo 8. Esa es la fe. La fe, Hebreos la define, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora mismo no vemos, creemos por fe, no por vista. Pablo habla de esa contradicción entre la fe y las obras. Dice, si es por vista, no es por fe, y si es por fe, no es por vista. La fe verdadera ve ahora, como dice Pablo, como por un espejo, pero un día le veremos cara a cara. Un día lo que esperamos, lo que no vemos, lo podremos ver. Esa fe hoy es una fe esperanzada, porque anhela ver. Un día nuestra fe va a llegar a ser satisfecha y poder ver a Dios, verle al Señor Jesucristo. Ahora, el versículo 8 dice, sin haberle visto, ustedes lo aman. Sin haberle visto, ustedes lo aman. Ese es el corazón de la fe. La verdadera fe ama a Dios, y como siempre he recalcado, es sino más bien la más grande evidencia de la fe verdadera. Una persona puede fingir muchas cosas, pero no puede fingir amor a Dios. El amor a Dios es una de las evidencias más profundas de la verdadera fe, porque el ser humano en su naturaleza carnal no ama a Dios. Nos amamos a nosotros mismos, amamos nuestras cosas, amamos nuestros planes, amamos nuestro bienestar, amamos los beneficios de Dios, pero no amamos a Dios. Pero el que ha nacido de nuevo le es dado un corazón que ahora es capaz de amar a Dios, amar a Dios. ¿Recuerdan esa historia de Martín Lutero cuando le preguntaron en medio de su turbación, en no entender a Dios ni la fe, y le preguntaron que si amaba a Dios? Y él dice, ¿amar a Dios? ¿Cómo puedo amar a Dios? Dice él en su confesión, a veces lo odio. Porque él tenía una lucha de no entender a Dios. Pero aquel corazón que nace de nuevo, que entiende a Dios, como lo hizo Lutero luego, entendió que la verdadera fe, entendió el Evangelio. No se trataba de sus propias obras, de sus propios sacrificios, sino que el justo vivirá por la fe. Y entonces él vino a una fe salvífica, a entender a Dios, y entonces tenía un amor tan grande que su vida fue transformada y fue el motor de una gran transformación en su generación. Eso pasa cuando un verdadero creyente viene a Cristo, le es dado un nuevo corazón que ama a Dios. Y ese amor a Dios es un amor que ahora no le vemos, un amor que no vemos, pero un día le veremos cara a cara. Ahora, ¿anhelas a Cristo? ¿Amas a Dios verdaderamente? Porque si no, si lo que estás anhelando es que termine esta prueba, esta situación en la que estamos viviendo simplemente, si lo que estás esperando simplemente es tu bienestar, ¿cuántas cosas estás anhelando? Pero realmente estás anhelando a Cristo, estás anhelando a Dios, lo amas con tu corazón. Eso es una prueba contundente de que si realmente tu fe es una fe verdadera, lo aman. Los hijos de Dios aman a Dios y tienen una esperanza de que un día Él va a regresar y nuestros ojos le verán y estaremos para siempre con Cristo.
Eso es parte también de la verdadera fe. Y en quinto y último lugar vamos a ver una fe aplicada. El versículo 9 dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Aquí ese recibir o resultado se puede traducir como recibir en el presente, recibir en el presente. Y esa salvación que vemos ahí no está hablando de la salvación futura, sino de una liberación presente y de una constante y actual liberación que los creyentes obtienen del castigo y del poder del pecado. Quiere decir entonces que no solamente la fe tiene una esperanza futura, pero también tiene una vida presente, una aplicación presente. La fe sostiene al creyente. Citamos reciente en esa cita de que el justo vivirá por la fe. La fe no solamente es la fe que nos salva, pero también es la fe que nos sostiene. El creyente vive por la fe y esa fe trae en su vida la aplicación de todos estos beneficios del gozo y la paz y la esperanza en la vida del creyente. Son traídas por esa fe aplicada. Una fe que nos sostiene, una fe que nos sustenta en medio de la vida, en medio de las circunstancias de la vida. Es una fe que nos moldea, porque es a través de la fe va moldeando también nuestros pensamientos, nuestra cosmovisión, y luego se refleja en una vida transformada, porque nuestras acciones y nuestras vidas son transformadas por esa fe. Quiere decir que si nosotros creemos, entonces somos. Si creemos en la palabra de Dios, quién es Dios, creemos en sus mandamientos, entonces vivimos de acuerdo a esos mandamientos. Si creemos en esa fe transformadora, esa fe nos transforma de manera tal que vivimos de manera diferente. Por lo tanto, es dicotomía pensar que un creyente pasa años profesando una fe que no tiene ninguna repercusión en transformación en su vida. No es compatible con la enseñanza de las Escrituras. La verdadera fe trae un cambio en la vida de las personas, de manera tal de que hoy yo debo estar más cerca del carácter de Cristo, más maduro en mi caminar con Dios, más firme en mi fe que lo estuve en el año pasado. Dentro de 5 años, esperamos estar en nuestra fe más maduro de lo que estamos hoy en día. Es una fe que va aplicando la obra de la salvación en nuestra vida, va aplicando el proceso en nuestra vida de manera tal que el Espíritu Santo obra su cambio en nuestras vidas. Así que una fe verdadera es una fe activa, es una fe segura que confía en las promesas y descansa en las promesas de Dios en su palabra. Es una fe gozosa que trae un gozo pleno que no se puede decir, que no se puede hablar y que trae gloria. Es un gozo que no se compara y no está sujeto a las circunstancias de la vida, va más allá de eso. Es una fe probada. Dios nos pasa por el horno de la prueba para mostrarnos la calidad de nuestra fe, la sustancia de nuestro carácter, nuestro compromiso con Él. Es una fe esperanzada, pone su vista en la esperanza de que un día veremos a aquel que esperamos, a Cristo nuestro amado. Y luego es una fe aplicada, es una fe que va transformando nuestras vidas día a día y que nos cambia, porque es una fe viva. Mi pregunta es la siguiente: ¿es esa fe viva la que estás experimentando? ¿O solamente una fe nominal que tienes algo de conocimiento y has sentido algunas verdades? La fe verdadera es una fe que transforma las vidas, y de manera tal que podemos vivir con gozo en medio de circunstancias tan locas y tan difíciles como la que estamos viviendo. La verdadera fe es la solución, es la respuesta. No una fe falsificada, no una fe acomodada, porque esa fe no tiene ninguna esperanza, no tiene ningún sustento, son fe huecas. Pero la fe verdadera, la fe bíblica, la fe de Dios es una fe
potente, es una fe poderosa que transforma nuestras almas, que nos da un gozo profundo y maravilloso y que no tiene palabras para poder expresarse, no tiene fin, porque viene de Dios mismo. Es una fe que nos da una esperanza plena de que entendemos que esta vida es pasajera, pero anhelamos ver a Cristo nuestro amado. Quiere el Señor que esa sea la fe que tú estés experimentando, y si no es así, hoy es la oportunidad para que tú puedas venir en arrepentimiento y fe a Cristo y pedirle que te dé un nuevo corazón, y junto con Él esa fe verdadera que trae un gozo pleno, una esperanza plena, una aprobación en medio de la prueba y una fe aplicada a la vida del día a día. Solamente es a través del arrepentimiento y la fe, el nuevo nacimiento, que accesamos a este tipo de fe, a este tipo de gozo, a este tipo de esperanza. Es mi deseo, mi oración, que tú puedas experimentar este gozo, esta verdadera fe, porque es lo que te puede sostener en cualquier tipo de circunstancia. Y aun si Dios determinara que este fuera el fin de nuestros días, si Dios determinara que este virus que nos afecta sea los últimos días de tu vida, de mi vida, que nosotros podamos tener una esperanza plena de que nuestra vida está en las manos de Cristo, aún más allá de la muerte. Quiere el Señor que así sea para ti. Dios te bendiga. Oremos. Padre nuestro, no sé, Señor, quiénes están escuchando este mensaje, que necesitan escuchar estas palabras en este día, Señor. Pero tú sí sabes, Señor. Tu palabra es fiel, es verdadera. El Evangelio es la solución perfecta para nuestra situación de pecado, de desesperanza, de miedo, de angustia, de temor. El Evangelio nos trae una verdad en Cristo, de que nos trae una nueva vida, salvación en Él, que nos libras del temor a la muerte, de la ansiedad, del pavor repentino, porque tenemos una esperanza segura, una salvación segura en Cristo. Señor, muchas personas tal vez que me están escuchando no han experimentado esta fe verdadera, no han experimentado el gozo verdadero que viene de la fe verdadera. Señor, que al ellos evaluar sus vidas, evaluar nuestras vidas, podamos entonces asegurarnos de que estamos en la fe y de que nuestra fe no es una fe falsificada, sino que es una fe verdadera, porque es una fe que fluye un gozo verdadero, una paz verdadera, una esperanza plena, una vida cambiante, Señor, transformada. Queremos, Señor, que tú traigas la convicción por tu Espíritu Santo para que hoy sea el día de salvación, que puedan personas venir a tus pies diciendo: reconozco mi pecado, he ofendido en mi rebeldía y en mi pecado al Dios Santo Creador, y hoy reconozco mi pecado y vengo a Cristo en arrepentimiento y fe, entendiendo que Cristo es el perfecto Hijo de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, que vivió la vida perfecta y murió la muerte que yo merecía morir, resucitó al tercer día para ofrecerme vida eterna, y es únicamente a través de Él que puedo ser salvo. Que hoy pueda ser el día que alguien diga: yo quiero ser salvo y venir a Él. Padre, y para nosotros los creyentes, queremos vivir esta fe que tú nos has dado, la fe viva, fe verdadera. Que cuando nuestra fe falta, Señor, que tú nos sostenga por tu Espíritu Santo y nos llenes del gozo y de la paz y de la esperanza que tú nos prometes en tu palabra, Señor, que viene de ti, Señor. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a que la prueba nos ayude a sacar esas imperfecciones de nuestra fe, de nuestro corazón, de manera tal que sean removidas por ti, pulidas, Señor, de manera tal que nuestra fe sea hallada en gloria y alabanza para la revelación de Cristo delante de ti, Señor. Señor, queremos escuchar más que cualquier otra cosa la aprobación de tus labios. Queremos, Señor, y entendemos que esa es la verdadera, el verdadero premio, la verdadera aprobación que debemos buscar. Tus palabras diciendo:
bien buen siervo y fiel. Señor, que peleemos la buena batalla, que vivamos la vida que te dé honra y gloria, que a través de las pruebas, Señor, nuestra fe pueda ser aprobada por ti, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias, porque esa fe es el resultado de la obra de Cristo en la cruz, que al venir a Él en arrepentimiento y fe, tú nos la has dado como un regalo de gracia para poder tener un nuevo corazón, que pueda amarte, que pueda andar en tus caminos, que pueda buscarte. Señor, tenemos una esperanza viva y no importa lo que pase en este mundo, Señor, nuestra esperanza está puesta en ti y sabemos que lo que hemos creído en ti, un día te veremos cara a cara y serán nuestras almas llenadas del anhelo de verte con nuestros ojos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.